Saludos y bienvenidos a esta edición de Euronews Hoy. Hemos elegido para ustedes las mejores noticias de este martes 3 de agosto. Comenzamos con la mirada puesta en Bielorrusia. Un activista ha aparecido ahorcado en un parque de Kiev. La ONG a la que pertenecía acusa al gobierno de Minsk. El régimen de Alexander Lukashenko también se ha convertido en un dolor de cabeza para la Unión Europea. Les contamos por qué. Saltamos a Estados Unidos para hablarles de la amenaza de desahucio que pesa sobre 3,5 millones de personas tras el fin de la moratoria decretada durante la pandemia. En Colombia, miles de desplazados por la violencia y las amenazas de grupos armados tratan de regresar a sus casas sin ninguna garantía de que estarán seguros y no tendrán que volver a partir. Y en China nos vamos a Wuhan. La ciudad en la que todo comenzó, cuna del coronavirus, vuelve a estar en alerta. Las autoridades van a realizar test masivos entre sus 11 millones de habitantes tras el surgimiento de casos de la variante Delta. Estas y otras muchas noticias a continuación, pero antes los titulares. Aparece ahorcado en Ucrania Vitaly Shishov, director de una ONG que ayuda a los exiliados bielorrusos. La oposición bielorrusa culpa al presidente Lukashenko de asesinato. Alemania aplicará a partir de septiembre la inyección de una tercera dosis para mayores de 60 años y personas vulnerables, algo que ya hace Israel, donde el número de contagios sigue creciendo. El gobierno estadounidense pone fin a la moratoria de los desahucios. Más de 3 millones de personas están en riesgo de ser desalojadas de sus casas. A un año de la brutal explosión en el puerto de Beirut, la situación política, económica y social sigue siendo desesperada. Este miércoles se celebrará una nueva conferencia de donantes. Aparece ahorcado en un parque de Kiev el director de una ONG que ayuda a los bielorrusos que huyen de la represión en su país. En la mañana de este lunes, Vitaly Shishov, de 26 años, salió a correr y nunca más regresó. Sabía que estaba siendo vigilado. Sus compañeros de la Casa Bielorrusa denuncian una operación planificada por el régimen de Alexander Lukashenko para asesinarlo. Lukashenko ha estado desesperado, comenta el director de una ONG especializada en países excomunistas. Creo que algunas de las tácticas que hemos visto, esta increíble y dura represión, el secuestro de un avión y lo que acaba de ocurrir con el activista político, suponen que realmente cree que no tiene nada que perder con Occidente. Está deseando enfrentarse a todo tipo de sanciones. Puede unirse a Vladimir Putin, incluso al coste potencial de entregar la soberanía del país. Los bielorrusos no se pueden sentir seguros ni en el exterior, ha lamentado por su parte la líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tikhanovskaya. Ha agradecido a Ucrania la apertura de una investigación por asesinato. El multitudinario movimiento de protesta de los bielorrusos que comenzó en 2020 ha sido respondido por Lukashenko con creciente represión y arrestos masivos. Muchos opositores han tenido que exiliarse en Ucrania, Polonia o Lituania. Polonia ha concedido a Kristina Szymanowskaja, la velocista olímpica que pidió asilo en Tokio, un visado humanitario y asistencia legal. La atleta se negó a volver a su país, Bielorrusia, desde los Juegos Olímpicos por miedo a represalias de su gobierno. En el mismo aeropuerto pidió la protección de las autoridades japonesas y después acudió a la embajada polaca, que ha puesto todo en marcha para ayudarla. En 2 días volará a Varsovia. Ya hemos comprado el billete, explica el director de la Fundación de Solidaridad Deportiva de Bielorrusia. Szymanowskaja recibió la orden de poner fin a su participación en los Juegos y regresar a Bielorrusia después de haber criticado a las autoridades de su país por obligarla a participar la semana pasada en el relevo de 4x400, para el que no estaba preparada, en lugar de las pruebas de 100 y 200 metros lisos. Pido ayuda al Comité Olímpico Internacional. Estoy bajo presión. Están intentando sacarme del país sin mi consentimiento, así que pido al COI que intervenga, dice en este vídeo. Este caso, que ha venido a sacudir los Juegos Olímpicos, se produce tras un año de durísima represión de la disidencia en Bielorrusia por parte del régimen de Alexander Lukashenko. Aumenta la tensión en Lituania por la nueva ola migratoria. Tras la llegada de más personas migrantes desde Bielorrusia, las autoridades lituanas enviaron un mensaje de alerta. Se ha llegado al límite de capacidad para acoger a quienes intenten acceder al país. La Comisión Europea acusa al gobierno bielorruso de engañar a esta población con falsas esperanzas, haciéndoles creer que existen nuevas rutas de entrada. También recalcó el apoyo a Lituania para defender las fronteras externas.
Esto es una provocación del régimen de Lukashenko. Es inaceptable. Tenemos que dejar claro que no hay acceso libre al territorio europeo. Lituania, la Unión Europea y los países del espacio Schengen están obligados a impedir el acceso no autorizado a esta zona. Cerca de 4.000 personas han intentado entrar en el país báltico en lo que va de año, una cifra que choca con las apenas 81 del 2020. Más de 2/3 provienen de Irak. Con el fin de frenar la inmigración irregular, Lituania quiere construir un muro en la frontera con Bielorrusia. La medida sería financiada en parte con ayuda de la Comisión, que enviará entre 20 y 30 millones de euros. Tanto Vilna como Bruselas califican este aumento de llegadas como un arma de presión por parte de Minsk a la Unión Europea. Alexander Lukashenko, reelegido presidente hace un año en unos comicios cuestionados por Occidente, reprimió con violencia las protestas de la oposición en su país y provocó el exilio de su principal contrincante electoral. Más de 800 personas han sido rescatadas en el mar Mediterráneo en los últimos días. Los barcos humanitarios Ocean Viking y Sea-Watch 3 dicen haber topado su capacidad y piden urgentemente que se les permita desembarcar. Tras un rescate cargado de tensión, según los voluntarios, en el que muchas personas tuvieron que saltar al agua ante el inminente hundimiento de una de las embarcaciones, las 818 personas rescatadas que siguen a bordo esperan todavía un puerto seguro. Según la organización de rescate SOS Méditerranée, responsable del barco Ocean Viking, llevan a más de 550 migrantes y refugiados a bordo, entre ellos al menos 28 mujeres y 33 menores, 2/3 de los cuales no están acompañados. La organización, con sede en Marsella, asegura que el rescatado más joven tiene solo 3 meses. Su estado físico está al límite, algunos se han desmayado en cubierta. En el barco de la ONG Sea-Watch hay 243 personas también a la deriva esperando para llegar a un puerto seguro, según ha denunciado la organización alemana, que asegura que solo se ha autorizado el desembarco de una persona con necesidades médicas urgentes. El número de embarcaciones precarias en el Mediterráneo ha vuelto a aumentar y la Organización Internacional para las Migraciones calcula que al menos 1.146 personas han perdido la vida en su intento de llegar a Europa por mar en lo que va de año. Alemania apuesta por una tercera dosis. A partir de septiembre, el país europeo administrará un tercer pinchazo contra el coronavirus tanto a los mayores de 60 años como a las personas más vulnerables. La tercera dosis será en cualquier caso de Pfizer o Moderna, las vacunas de ARN mensajero. Alemania iniciará también una campaña de vacunación masiva para mayores de 12 años. En Israel, mientras tanto, estas campañas de refuerzo ya llevan varios días funcionando, dirigidas especialmente a los mayores de 60 años. Una medida con la que el gobierno trata de hacer frente a su tempranera vacunación, anterior a la aparición de una variante Delta que se ha demostrado sí hace efecto en muchos vacunados y que muestra ahora la necesidad de una dosis de refuerzo. En Polonia, la mitad de los adultos ya están vacunados, pero otros muchos se oponen firmemente a ello. Hasta el punto de que en Zamość, al este del país, un centro de vacunación era incendiado en la madrugada de este lunes, obligando a las autoridades a poner en marcha un plan de refuerzo de la seguridad en torno a estos centros. Fue un acto de terrorismo, denunciaba el ministro de Sanidad, Adam Niedzielski. Un acto de terrorismo dirigido no solo contra los que trabajan aquí o contra los servicios sanitarios locales, sino contra el Estado. Los actos de este tipo se han repetido en los últimos días tanto en Gdynia, en el norte, como en la capital, Varsovia. Por si el virus no fuera ya suficiente enemigo. Fue aquí, en la ciudad china de Wuhan, donde el virus de la COVID-19 apareció por primera vez a finales de 2019. Más de un año y medio después, las autoridades locales van a hacer una campaña de test masivos a todos sus habitantes tras el descubrimiento de algunos casos. Por el momento solo se han registrado 3 contagios locales por coronavirus y 5 casos asintomáticos en esta ciudad de 11 millones de habitantes, pero las autoridades no quieren correr ningún riesgo. Los anteriores casos de COVID-19 registrados oficialmente en Wuhan se remontan a mayo de 2020. Pero con el avance de la variante Delta en todo el mundo, China se enfrenta a un resurgimiento más extendido del virus desde el año pasado. En julio se confirmaron al menos 300 nuevas infecciones en una decena de provincias y en Pekín, la capital.
Las alarmas vuelven a sonar en Florida. Este estado sureño se ha convertido en el epicentro de la nueva ola de COVID-19 que afecta a Estados Unidos, debido a la rápida expansión de la variante Delta más contagiosa entre una población excesivamente relajada. Las cifras de contagios se han disparado en el estado. El sábado pasado hubo casi 21.700 nuevos casos. Las hospitalizaciones siguen el mismo ritmo. Han aumentado un 65% en la última semana, con pacientes cada vez más jóvenes. Más de la mitad de los hospitalizados tienen entre 25 y 55 años. Una situación que contrasta con estas imágenes de las calles de Miami, repletas de gente que disfruta del buen tiempo. Por supuesto, las mascarillas lucen por su ausencia, al igual que la distancia social. Expertos, médicos, autoridades instan a los floridanos a recuperar los buenos hábitos del inicio de la pandemia y a vacunarse. Alrededor del 49% de la población mayor de 12 años ya lo ha hecho, pero ese porcentaje es aún insuficiente, según los expertos, para frenar el avance de la variante Delta. Turquía, Grecia, Italia, Chipre, Croacia. El sureste de Europa sufre estos días una histórica ola de calor que se ha traducido en un sinfín de incendios forestales contra los que los respectivos gobiernos luchan desesperadamente. En Turquía, donde al menos han muerto ya 8 personas, la costa suroccidental sigue ardiendo por 6º día consecutivo. Ankara ya ha pedido ayuda internacional para hacer frente a las incontrolables llamas. Ahora mismo estamos esperando a que el pueblo arda, contaba el alcalde de Bosalán. Tenemos las manos atadas. La policía nos hizo desalojar el pueblo. Todos salimos. El pueblo está ardiendo. En Italia, la peor parte se la lleva Sicilia, donde hay más de 150 incendios declarados, de los cuales más de 30 afectan a zonas urbanas. Cerdeña, Calabria, Campania o Apulia también son escenario de unos incendios forestales ante los que el gobierno ha declarado una movilización de emergencia. Incendios también en Grecia, donde se alcanzan temperaturas de 45 grados Celsius, la peor ola de calor desde 1987. El país se enfrenta además a una saturación de la red eléctrica debido al elevado uso de aires acondicionados, lo que ha llevado al gobierno a pedir a sus ciudadanos que consuman lo menos posible. Luis Bertons tiene 43 años, está enfermo y en unos días se verá en la calle. Su casero le denunció por impago de alquiler y ahora este ciudadano estadounidense será desahuciado. Un tribunal ordenó su desalojo tras el fin de una moratoria impuesta por el gobierno durante la pandemia. Luis, que debía pagar 900 euros por una habitación, explica los motivos de su expulsión. Me enfermé y estuve en el hospital por un tiempo, así que mi alquiler se atrasó. También hubo un retraso del pago en invierno debido a la pandemia. Pero todo esto mi casero no quiere oírlo, así que hizo que me echaran. Como Luis, otros 3,5 millones de estadounidenses podrían ser expulsados de sus casas debido al fin de la prórroga de los desahucios. Un dato alarmante que la congresista demócrata Cori Bush quiso recordar en un acto de protesta frente al Capitolio. Bush no es la única demócrata que le planta cara al presidente Joe Biden, quien está en una posición incómoda al permitir una medida poco social. Desde la Casa Blanca aseguran que aún no se ha encontrado la manera legal para prohibir los desalojos. El presidente ha pedido a su equipo que explore todas las opciones que tenemos para que tantas personas como sea posible permanezcan en sus casas. Este es su objetivo. La moratoria fue aprobada en septiembre de 2020, ya que los desahucios representaban un riesgo sanitario en plena pandemia. A partir de ahora será necesaria una autorización del Congreso para volver a renovarla. Este grupo de campesinos colombianos tiene todo su equipaje preparado para volver a casa. Son algunos de los 4.000 obligados el mes pasado a huir de la violencia en el noroeste del departamento de Antioquia. Se refugiaron en la localidad de Ituango, acomodándose como pudieron en alguno de sus 7 colegios habilitados como albergues. Según la unidad de víctimas, les entregaron 71 toneladas de alimentos y productos de higiene.
Uno en el momento se siente acompañado, pero uno sabe que ese acompañamiento no va a ser permanente. De todas maneras uno va a la de Dios, Dios quiera que nos dejen trabajar, pero ya decir que no nos vuelven a desplazar, que nos van a... Eso no... O sea, como el campesino no cree en eso. Como dice Ramiro, muchos sienten que van a la de Dios. 3.600 han regresado a sus hogares en los últimos 2 días sin saber si van a tener que marcharse otra vez. Las autoridades aseguran que vuelven de forma voluntaria. ¿Qué siento? Alegría por una parte porque vamos a regresar a nuestras casas, pero y tristeza a la vez porque nos tocó dejar animal y todo solo, entonces como a comenzar de cero. Piden para regresar el aumento de las fuerzas de seguridad en sus aldeas que les permita vivir en paz. Según el defensor del pueblo colombiano, en los primeros 6 meses del año ha habido más de 44.000 desplazados. A las amenazas de grupos disidentes de las FARC que reniegan del plan de paz de 2016 se suman los enfrentamientos con los guerrilleros del ELN, los traficantes de drogas y los paramilitares. Todos en atroz disputa del lucrativo control de la cocaína y la minería ilegal. El 4 de agosto se cumple el primer aniversario de la devastadora explosión en el puerto de Beirut, que mató a más de 200 personas y hirió a unas 7.000. La onda expansiva voló barrios enteros a 20 kilómetros a la redonda. 300.000 libaneses se quedaron de repente sin hogar. Desde entonces no todos han podido mudarse o reparar sus viviendas. Algunos se las han arreglado refugiándose en edificios vacíos y medio derruidos. La respuesta del gobierno libanés se ha apoyado básicamente en la labor de las ONGs, la sociedad civil y el sector privado. Hasta ahora solo la mitad de los 77.000 inmuebles dañados han sido reparados. Miles de habitantes de la capital siguen por tanto en la calle. La gravedad de la crisis económica no les augura precisamente que su situación vaya a mejorar. El nuevo primer ministro Nayib Mikati, en el cargo desde la semana pasada, ha llamado a la unidad. Ha advertido que él solo no podrá hacer milagros. Su primer gran reto es formar gobierno. La corrupción en las instituciones, ya endémica antes de la explosión, ha obligado a las organizaciones humanitarias a asumir la responsabilidad de proveer lo esencial, como efectivo para la compra de alimentos que alcanzaron precios desorbitados. Amnistía Internacional ha denunciado que las autoridades del país obstruyen descaradamente la justicia en su investigación de lo ocurrido. El año pasado, los dirigentes mundiales prometieron 250 millones de euros de ayuda en una videoconferencia auspiciada por el presidente francés Emmanuel Macron. Francia y Naciones Unidas presidirán este miércoles una nueva reunión telemática de donantes. Según la ONU, se necesitan 300 millones de euros para atender las necesidades más urgentes del país. La de los catalanes es la playa más accesible de Marsella, pero también la más sucia. De manera regular, un puñado de voluntarios de la asociación Clean My Calonge realizan campañas de limpieza en las que puede llegar a recogerse hasta 1 tonelada de basura en un día. Encontramos muchas latas de refresco o cerveza, colillas e incluso hemos encontrado cosas más atípicas como una bola de Navidad. Los patos y los peces pueden morir por culpa de todo esto. Pueden confundir la basura con otros animales. Por ejemplo, si tiramos una bolsa de plástico al mar, las tortugas piensan que es una medusa, así que intentan comérsela y se pueden ahogar. Las tortugas más jóvenes son muy vulnerables, ya que pasan sus primeros años de vida alimentándose cerca de la superficie del mar, donde más residuos se acumulan. Nieve en el altiplano boliviano en los primeros días de agosto, el mes de la Pachamama, la madre tierra, venerada por quechuas y aymaras. Se trata de un buen augurio, según los amautas o sabios indígenas, muchos de los cuales se acercaron el domingo a lugares sagrados como la Guaracua Pacheta o el Yocoyoco, cerca de La Paz, para hacer ofrendas y realizar rituales ancestrales con los que se agradecen los bienes logrados y se pide una renovada prosperidad. Esto es como un agradecimiento y también es para que todo este año también que nos vaya bien
para que haya negocios, ventas, para esta enfermedad también que se vaya. Hay mucha gente que ha sufrido, entonces esta me parece que es una especie de bendición también de nuestro Señor Creador, de Dios Todopoderoso, que nos está dando esta nevadita que significa para nosotros mucho. En las ofrendas abundan los dulces, plantas medicinales, hojas de coca y resinas aromáticas. Tras ser bendecidas con alcohol, vino o cerveza, arden en una pira y las cenizas son enterradas o guardadas en una caja. Numerosos comerciantes y transportistas, muchos de los cuales se han visto seriamente afectados por la pandemia, han participado este año en los rituales, han dado las gracias a la Pachamama por lo recibido y le han pedido salud y prosperidad para ellos y sus familias. Hasta aquí hemos llegado. Gracias por su fidelidad y por sus amables comentarios tras nuestro regreso de vacaciones. Les dejamos con el no comment del día sobre los devastadores incendios en Turquía que están forzando a mucha gente a huir dejando atrás sus hogares. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta mañana. Onu bağla oraya. Yavrusunu indirsene. O da iyi. Ne var? Tamam. Hey! Hey! Tamam. Abi telefon bilgilerine bağlayalım daha iyi.